Cadefi les da la más cordial bienvenida al evento de hoy. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de su programa Charla Fiscal entre Amigos. Soy su servidor Juan Raúl López Villa. Gracias por estar con nosotros. Y el día de hoy tenemos la grata sorpresa de contar con un invitado especial, un litigante muy talentoso y conocido, y nos referimos al maestro Carlos Orozco Garduño. Doctor, gracias por acompañarnos. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema interesante que se antoja y muy probablemente va a ser inagotable. Y nos referimos a tópicos sobre inconsistencias legales dentro del Código Fiscal o en materia fiscal. Y antes de continuar y dar la palabra al maestro, que le damos la cordial bienvenida, pues vamos a hablar de su currícula, que es amplísima. Nos mandó la versión corta, son como 100 hojas, pero vamos a ser breves. El maestro Carlos Gustavo Orozco Garduño es originario de Zitácuaro, Michoacán. Es licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México. Cuenta con un diplomado automatizado en impuestos por el ITAM. Cuenta con otro diplomado en impuestos por la Universidad Virtual Tributaria y de Comercio Exterior del Servicio de Administración Tributaria. Cuenta con una maestría en Derecho Administrativo Fiscal y con un doctorado de la Facultad de la Barra Nacional de Abogados, y además es doctor en Ciencias de lo Fiscal en el Instituto de Especialización para Ejecutivos. Cuenta con una maestría en Impuestos en el Instituto de Especialización de Ejecutivos, con una especialidad de Impuestos en la Escuela Bancaria Comercial, y ha sido ex supervisor de Auditoría Fiscal del SAT, y bueno, ha sido abogado litigante por más de 25 años. Bueno, maestro, ¿a qué horas trabaja usted? Se la pasa estudiando. Bueno, pues es un honor, maestro, tenerlo aquí, doctor. Pues gracias por aceptar esta cordial invitación. Y el día de hoy, bueno, pues vamos a hablar de varios temas. Yo creo que hay tanto de qué hablar en la materia fiscal que, como lo hemos señalado siempre, parece inagotable. Y bueno, la misma autoridad nos da de qué hablar, nos da información, o nos deja a la mitad de la información, o simplemente nos deja a medias los conceptos. Y pues dentro de varios temas que me gustaría abordar, si no tiene inconveniente, maestro, pues está este tema que sigue siendo un dolor de cabeza para muchos contribuyentes, muchos empresarios, y me refiero a este tema que va ligado, que va entrelazado, que es toda una red de temas que se vinculan hoy por hoy. Y me gustaría, si le parece, que pudiéramos empezar, y me queda claro que tiene mucha vastedad en conocimientos que nos pueda aportar y enriquecer esta charla sobre ese tema famoso de la materialidad. ¿Cuál sería de entrada su primera opinión al respecto, maestro? Doctor, muchísimas gracias. Antes que nada, un verdadero orgullo estar aquí con usted. Gracias. Un saludo a la contadora Eva Guadalupe Pérez Aldic, que me dio la oportunidad de conocerlo y tratarlo. Gracias. Pero tiene usted razón, la cuestión de la materialidad hoy está muy trillada, tal vez en todas partes, en los libros, en las pláticas, en las escuelas, en la propia autoridad. Pero sigue de qué hablando. La materialidad antes la veíamos en las cuestiones de un procedimiento especial, llámese el 69B. Decíamos, bueno, pues una controversia donde hay que acreditar la realidad de las operaciones. Pero hoy en día la autoridad trae desde el primer acto de notificación de cualquier procedimiento de revisión de los previstos en el artículo 42 en su modalidad de visita domiciliaria o revisión de gabinete, pues la cuestión de la materialidad. Ya hoy los empresarios o los contribuyentes propiamente, ¿verdad?, ya no se preocupan tanto por proporcionar la información, balanzas, declaraciones, estados de cuenta, contratos, sino preocúpate por la materialidad, porque es lo primero que la autoridad va a cuestionar. Oye, se pregunta el contribuyente, pero si yo no tengo ninguna operación con algún contribuyente que haya simulado operaciones, o por lo menos que esté publicado en esta lista, ¿verdad?, que se publica a través del SAT, del portal, donde viene listado definitivo de estos famosos CEFOs, ¿no? Entonces,
vuelve a acarrear esa problemática, ¿verdad?, para todos los contribuyentes que están siendo objeto de una revisión, el tener que preocuparse por este concepto, ¿no?, que lo lleva a un término muy amplio, muy subjetivo, ¿verdad?, que los tribunales le han entrado, el propio Tribunal Federal de Justicia Administrativa le ha entrado, pero siempre ha dejado ese vacío, ¿no? La cuestión de preguntar si la autoridad como tal está haciendo bien ese trabajo de invertirle la carga probatoria en un principio al contribuyente. Partamos pues que en términos del artículo 6 del Código Fiscal de la Federación, pues en relación con el 21 de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, pues lo que está manifestado en una declaración mensual, en una declaración anual, pues está conforme a los principios, conforme las disposiciones fiscales lo establecen. En un principio goza de una presunción. Luego entonces la autoridad fiscal tendría que hacer una adecuada argumentación para poder desvanecer esa premisa que tiene las manifestaciones del contribuyente, ¿no? Y entonces, a través del desahogo de estas revisiones, vemos muy a menudo que reinvierte esa carga de la prueba. Hace como que todo lo desconoce, hace como que no me queda claro, necesito información, y prácticamente haces tú, contribuyente, la revisión como tal, ¿no? Esas prácticas indebidas que se conocen, ¿verdad?, que al respecto la Prodecon se ha pronunciado mucho en ese sentido, donde le deja toda la auditoría y la carga de la prueba al contribuyente, ¿no? De tal manera que cualquier documentación e información tendiente a demostrar las operaciones nunca va a ser suficiente, ¿no? Más aún si se trata de una revisión que trae como antecedente una publicación de alguna operación con algún contribuyente que en efecto esté publicado en el 69. De antemano sabemos que existen criterios perfectamente definidos, que el hecho de que un contribuyente llamado o identificado como Edo, que haya dado efecto legal a estas facturas, tiene la posibilidad de poder desvirtuar estas operaciones, que demostrar que sí se pudieron realizar, ¿no? Entonces, es allí donde hemos observado, ¿verdad? Tenemos la oportunidad de atender varios procedimientos de revisión en sus distintas modalidades, donde la autoridad, cualquier documentación e información que no le cuadre, que no le guste, ¿verdad?, pues tiene que ir con el antecedente famoso de la información que obra en su base de datos, en términos del 63 del Código Fiscal de la Federación. Y es contra lo que el contribuyente se tiene que enfrentar, de tal forma que se vuelve un cúmulo de información y documentación que se tiene que ir proporcionando a lo largo de todo el procedimiento, ¿verdad? Ahí nuestra recomendación para todos aquellos contribuyentes que son sujetos de estos procedimientos, pues proporcionar cualquier cantidad de información con la que se puedan allegar, ¿verdad? Hemos aconsejado a algunos contribuyentes, mira, si te llegó alguna revisión, pues chécale la documentación soporte que tengas y háblale a tus proveedores, a tus clientes, si te falta el contrato, si te falta el registro, si te falta la solicitud, si te falta alguna cuestión, porque la vas a tener que presentar, ¿verdad? Nunca está de más presentar la información y documentación que más a detalle. Es una cuestión, partimos de manera muy injusta, ilegal, porque debería ser la autoridad fiscal que lo diga antes y previo a una determinación de crédito fiscal, en la que, si bien lo hizo de manera parcial en un oficio de observaciones, una última acta parcial, pues es hasta el acta final donde se hace una adecuada valoración de la información y documentación que se ha proporcionado a la larga. Entonces, esa presuntiva que debe de gozar la información que presenta el contribuyente se ve desvanecida con estos procedimientos por completo, ¿no? Y poco o mucho ha hecho el tribunal, Tribunal Federal como los colegiados, en ese sentido de darle, bajo la premisa de estar alineado de alguna forma con el Ejecutivo Federal para mejorar la recaudación en nuestro país,
pues darle a favor a la autoridad que tiene la posibilidad de poder requerir información y documentaciones prácticamente de manera ilimitada, ¿no? Mientras no se venzan los plazos que establecen las disposiciones fiscales, pues la autoridad podrá volver a requerir, no me queda claro y nunca me quedó claro, ¿no? Esa situación la vemos a menudo, es lamentable, pero es el día con día que se tiene que ver. Partimos sobre la cuestión de que en efecto hay cierta tendencia. México obedece también a los lineamientos que establecen hoy la fiscalización internacional a través de la OCDE, ¿verdad? Alinearse en ese sentido a tener mejor recaudación. Recordar pues que en efecto México tiene una tasa baja de recaudación a nivel de la OCDE, ¿no? Entonces, por abajo incluso... La más baja, ¿no? Una de las más bajas, exactamente. Por abajo de Brasil, Argentina, en fin, ¿no? Entonces, se entiende. Yo estoy consciente y de acuerdo que hay que contribuir con nuestro país, tal y como lo establece nuestra Carta Magna, pero eso no está peleado a que debe de ser de manera alineada, con debido respeto a todas las garantías, a los procedimientos de legalidad de los que nos hablan nuestros ordenamientos legales, mi estimado doctor. Pues nos ha llenado de muchos puntos, ¿no? Hemos abierto ahí la ventana de Windows, tenemos muchos puntos de qué hablar y ahí me gustaría enfatizar un punto importante. Algunos autores refieren que el tema de la materialidad es un concepto paralegal, porque sí es conforme a derecho, pero no lo define ni el Código Fiscal ni el reglamento, y tendríamos que irnos en términos del segundo párrafo del artículo 5, pues al derecho público para entender qué se debe entender por materialidad, valga la redundancia. Y en ese concepto también, por otro lado, hay que recordar pues que la materialidad está infestada, valga la expresión, a lo largo y ancho del Código Fiscal de la Federación. En principio, como atinadamente usted señala, pues quizá para los abogados nos cayó de sorpresa cuando se crea el artículo 69 en 2014, este concepto de materialidad que paradójicamente el 69 no lo refiere, sino unos artículos más adelante en el tema de las sanciones. Pero por otro lado, pues vemos que la materialidad se vincula con razón de negocios, con esquemas reportables, con facultades de comprobación, pero un punto que quizá no se le ha dado la debida y justa interpretación y que tiene que ver directamente con un aspecto de constitucionalidad es el hecho de que la autoridad, al requerir la información al contribuyente, sí, como todos sabemos, lo puede hacer vía facultad de gestión, vía facultad de comprobación, pero efectivamente la comprobación va a estar fundamentada, sustentada en la fracción cuarta del 31 constitucional para efecto de que la autoridad pues considere revisar al contribuyente para verificar el cumplimiento de sus obligaciones. Y es precisamente en la facultad de comprobación en donde la autoridad podría entonces revisar la materialidad, no en la facultad de gestión. ¿Por qué? Porque la materialidad formará parte entonces de la revisión del cumplimiento de sus obligaciones. De tal suerte entonces que podríamos advertir un punto que hemos señalado reiteradamente, no por el punto que yo esté refiriendo de esta reflexión, sino porque ya en la tesis CLB del 2000, tesis aislada de la Corte, ya ha referido este punto que estamos comentando sobre el hecho de que vía facultades de gestión la autoridad no puede revisar la contabilidad del contribuyente. Y si entonces entendemos que la materialidad forma parte del 28 y de la contabilidad, pues ahí ya hay algo que no nos checa, ¿no? Claro. Y por otro lado, pues es una paradoja, como comentaba hace ratito, que el 69B no hace ninguna referencia sobre el concepto de materialidad. Y usted apuntaba un concepto muy importante y que de ahí sale mucha información en el sentido de que generalmente la autoridad refiere tanto en 69 como en facultades de comprobación en el tema de operaciones inexistentes este concepto de la insuficiencia, porque la autoridad se vuelve juez y parte, ¿no? Y la autoridad va a valorar a su buen saber y entender que esa actividad económica, ya sea en el 69 o en el procedimiento de fiscalización, pues fue insuficiente. La pregunta del $1.000.000 sería, ¿en qué parte del Código Fiscal
establece que la autoridad va a valorar y determinar la suficiencia o no de las pruebas para efectos de la materialidad. La respuesta es no existe. No existe. ¿Qué opina, maestro? Es totalmente cierto, tal y como se puede desprender del análisis que se puede hacer al párrafo por párrafo, artículo por artículo, capítulo por capítulo del Código Fiscal de la Federación. Lamentablemente, lo comentábamos, esa sed de pretender recaudar, ¿verdad?, esta circunstancia de las contribuciones a las que tiene deber todo, todo contribuyente, acontece esa situación donde el 69B no da pauta al no hacer un ejercicio de facultades de comprobación previamente, como lo son las previstas en el artículo 42, a través de este mecanismo, por donde se va la autoridad y el camino que le queda de acuerdo con este mecanismo es las operaciones inexistentes, ¿no? Así lo fundamenta, así lo concluye las operaciones. Pero en el caso del 69, la cuestión de la materialidad propiamente no la vamos a encontrar. Y partir que de ahí se genera una serie de conflictos al quedar sin efectos después de agotarse este procedimiento del 69, todos aquellos CDFIs que se vayan proporcionando, cuando parte de un vicio importantísimo como son la violación clara a la garantía de legalidad, de seguridad jurídica, de incertidumbre que nos habla el artículo 14 y 16 constitucional en ese sentido, ¿no? Todo acto de molestia debe estar debidamente fundado y motivado para el efecto de poderle requerir documentación e información en el caso de la materia fiscal, pero aquí vemos que de ninguna manera se está actuando en el caso de los actos de control, los actos como un 69, ¿no? Y volvemos a lo mismo, es un procedimiento también cuestionado donde no existe a ciencia cierta quién va a valorar esa información, quién va a conocer esa información. Si la información per se que proporcioné en el 69, hay una especie de WAP, oficio de observación, me dice, oye, ya merito lo desvirtúas, o no hay ese procedimiento como tal, como el que sí está vigilado y tutelado en un artículo 16, propiamente aterrizado con el 38, fracción 3 del Código Fiscal, con el 42, y dice, bueno, va a proporcionar información y documentación y le vas a solicitar y le vas a proporcionar. Esa es la cuestión que de alguna forma nuestros tribunales y nuestros juzgados no han visto, ¿no? Claro, y ahorita que comenta eso, pues parecería que queda muy ad hoc. En caso de duda, sea a favor del fisco, pro fisco, ¿no? En este contexto parecería que la balanza está más inclinada hacia la autoridad, puesto que al no definir estos aspectos de la materialidad, por un lado, por otro lado, al dejar en tela de juicio en el criterio subjetivo de la autoridad, sin saber exactamente quién es la persona que tenga o que deba tener el conocimiento, la expertise, para poder determinar si esos elementos de prueba, entre comillas, son o no suficientes, o con eso se acredita no solo la materialidad, sino el acto jurídico. Y con ello vemos entonces una serie de conceptos que entraron en vigencia de un momento a otro. Yo siempre he comentado en mis clases que México no estaba preparado para esta reforma de 2014, que no solamente fue el 69B, fue buzón tributario, fue el 69B, fue el procedimiento de simulación de pérdidas fiscales, de entre otros tantos, porque tan solo el 23% de la población contaba con internet en aquel entonces. Vea qué absurdo, ¿no? Claro. En Francia salen con sus chalecos verdes y se ponen al brinco de la autoridad y el Estado da 3 pasitos para atrás y se acabó el asunto. Aquí no, aquí pues ya nos tocó y pues nos amolamos. Pero en este concepto, en esta serie de conceptos más bien que involucra la autoridad fiscal por primera vez, vemos que además el 69 conlleva una serie de inconsistencias que al final del día es a lo que estamos en este punto, porque por ahí algunos autores muy atinadamente señalan que deja a final del día en estado permanente de indefensión al contribuyente. Y en ejemplos quizá muy burdos, como podría ser el caso de estos profesionistas que ya el SAT los tiene en la lupa, que son los médicos. Claro. Va usted o va un tercero con un médico por una gripita, un dolor de estómago, lo que fuera,
¿Va a celebrar un contrato y van a hacer fecha cierta? Por Dios, eso es absurdo, no es lo que le sigue. Oye, Claro. pues vino por una aspirina, ¿y qué? Te hago un contratito y lo ratificamos ante notario, porque parecería que hoy por hoy, para efectos de la autoridad, el único mecanismo para acreditar la existencia del acto jurídico sí es el contrato, pero con fecha cierta. Pero la autoridad, desafortunadamente, y lo decimos con mucho respeto, parece que se le olvida el Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del segundo párrafo del 5 del Código Fiscal, perdón, y que establece la posibilidad de cualquier otro medio de prueba. Parece que le da mayor ponderación, valga la expresión, al contrato con fecha cierta que cualquier otra prueba, ¿no? Entonces caemos en una sarta, de absurdos, de inconsistencias, en donde entonces yo tendría que estar celebrando contratos con cualquier, o simplemente, y perdón, ahorita le doy la palabra al maestro, en el caso, y quizás sea su caso, de un despacho de abogados, le pagan por una iguala, que esta iguala abarca como 20 escenarios, y en el mes pasado tuvo 5, tuvo 8, tuvo 10, y los atendió por teléfono o les mandó un correo. Va a decir la autoridad, no, es que pues no hay una materialidad, nada Claro. más fue una llamada. Oye, espérate, pues lo abarca mi contrato. Puede ser, no necesariamente tengo que llevarle 10 juicios al mes para que haya materialidad. No sé si me explique, maestro. Bien, y como lo decía, hace rato comentábamos, en gran parte el tribunal, los juzgados, no tutela las garantías en igualdad de circunstancias. Usted lo acaba de decir. Pareciera que le da preferencia al fisco, olvidándose por una parte que este fisco vive a través de las contribuciones como tal. Claro. Y estamos en igualdad de circunstancias como tal en un litigio, en la interpretación propia de la ley. Entonces, vamos a conocer que hay un criterio ya en ese sentido que dice, bueno, pues por parte de los tribunales colegiados, pues no importa que tengas tu contrato y con fecha cierta, porque eso no garantiza que se realizó, se prestó el servicio o se entregó el bien. Entonces nos van restando de alguna forma. Y ahorita a lo mejor la cuestión de la materialidad, dijéramos, para actos que son cuestionables en tiempo de hoy hacia atrás. ¿Y qué pasa? Yo me pregunto con el ejemplo que usted decía, de los médicos que van y dan consulta y llega uno y pues va a estar celebrando un contrato, ¿no? Entonces, ¿pero qué va a pasar con el régimen de confianza de las personas físicas? Este régimen que acaba de nacer recientemente, ¿verdad? Donde hay ciertas facilidades, porque así se desprende de la ley del impuesto sobre la renta, ¿verdad? Como el no tener, no contar con deducciones propiamente dichas, con gastos, como lo establece el propio capítulo de este régimen como tal. Pero imagínese que usted como persona moral o como persona física vayamos diciéndole a esa persona, oye, quiero pensar en un mecánico. Tuvimos el caso de una persona que reparaba estos gatos hidráulicos, en fin, ¿no? Entonces, una persona que con trabajos pudo conseguir un gato hidráulico para ponerse a trabajar. Entonces, yo lo voy a cuestionar y le voy a decir, oye, ¿tienes la factura de tu gato hidráulico? Porque ¿cómo sé que tienes un bien? Y me va a decir, espérame, es que yo soy régimen simplificado, soy persona de confianza y tengo la facilidad de no tener un comprobante donde lo haya adquirido. Pero yo me pregunto, ¿no será aplicable el 69B para las operaciones con ese contribuyente persona física? Claro que sí, claro. Porque el 69 no es exclusivo, ¿verdad? O no excluye a nadie, sino esa persona física que en un principio se pensaba, pues tiene facilidades, ¿verdad? Pues tú llévatela tranquila, tiene un control de gastos, etcétera, etcétera, no rebases 3.5 millones de pesos, etcétera, etcétera, ¿no? Lleva tu control de IVA, etcétera, etcétera. Te exime de enviar la contabilidad electrónica, al igual que las personas morales, etcétera, etcétera, de este régimen de confianza también. Pero ¿qué resulta? Que en el 2024, en el 2025, a ver, fulanita empresa, fulanita de tal, déjame ver porque ya chequé si tenía infraestructura la persona física que te prestó el servicio, claro, que te vendió el bien y no lo tiene. ¿Cómo? Es decir, esa incongruencia en la propia legislación como usted lo refiere, ¿no? Es decir,
¿Qué debería de haber? Ok, ahí está la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, ¿verdad? En su artículo 2, fracción 1. ¿Por qué no cumple su función el SAT de manera más clara, de manera más activa? En el sentido de decir, a ver, no te confíes, persona física. El hecho de que sea régimen y que no tengas que acreditar deducciones para disminuir, porque así te lo dice como tal, puede ser sujeto de un 69B y luego vas a afectar a todas aquellas personas con las que tienes operaciones. Claro. Pero tiene que ver, maestro, perdón que lo interrumpa, que la fracción segunda del 17H bis previene ese escenario, es decir, ya habla de no entregar a tiempo las declaraciones en este tipo de régimen. Entonces, pareciera una contradicción, ¿no? Exactamente. Pero sí, la fracción segunda del 17H bis puntualmente lo refiere. Así es, exactamente. Entonces, como diría, entonces cuando usted está haciendo un acto o un acto jurídico como tal, ¿verdad? Donde existe una cuestión de razón de negocio propiamente, requiero que me reparen este gato porque mi servicio es un taller mecánico, yo qué sé, ¿verdad? Entonces, tengo perfectamente instalado, pero ¿sabes qué? Yo no me preocupo tanto por ti. Lo que pasa es que la persona física que te dio no tenía activos, no tenía empleados. Oye, es una persona física que con trabajos tiene para poder presentar, tener un control, ¿verdad? De gastos, del IVA como tal, ¿verdad? Pero el SAT le va a decir, a ver, sí, no hay problema. Pero aquí dice el 69B, toda la letanía que ya no sabemos, ¿no? Demuéstramelo. Entonces, esa es una incongruencia que existe realmente. Pero fíjese qué bonito llevó el terreno a un punto interesante de la última reforma del 69 en el último párrafo. Recordará que establece que ahora existe una nueva causal que diríamos que estaría en dos vertientes, ¿no? Cuando un EFO, pues más bien el EDO contrata a un EFO y a su vez pues le dice al compadre que le ayude con sus propios activos personal e infraestructura. El que factura es el primer EFO, pero el otro es el que hace la chamba, semejante al caso que usted acaba de señalar. Y dirían quienes nos hacen favor de ver, bueno, ¿y por qué contrata a este tercero? Pues porque tiene los sellos digitales restringidos o cancelados o está en un 69 definitivo y tiene que comer de algo, ¿no? Y tiene que vivir de algo, pero el problema es que aquí viene un engramaje, se puede llamar así, más complejo, porque en primera instancia incurren en 69, usted ya bien lo señaló. Segundo, puede estar en este régimen de confianza. Tercero, al vincular dinero en transferencia para la operación, que incluso puede estar la obra, eso se ve más en tema de construcción, y ahí puede estar la casa o la obra o el edificio, sí, pero ese dinero como se ocupó en temas que vinculan a tema de 69, ¿qué cree? Ya caen 400 bis del Código Penal, lavado de dinero. Es decir, en este movimiento de activos, pues que son de carácter ilícito, pues ya caen en otro delito, ¿no? Claro. En ingresos de procedencia ilícita, porque el simple hecho de disponer de recursos para aplicar el 69, o por lo menos así lo aprecia la autoridad, puede incurrir en el 113 bis y en el 400 bis. Ya se vuelve más complicado, ¿no? Es correcto, es correcto. En efecto, ¿qué pasa cuando a alguna persona le bajan los sellos digitales y no porque no se haya acercado a la autoridad a pretender aclarar su situación fiscal, sino la burocracia, la lentitud, la falta de responder, del actuar de la autoridad fiscal? Tenga una operación y va con el compadre, le dice, oye, pues necesito facturar, celebramos un contrato, etcétera, etcétera, ¿no? Pues ya tiene cerrado a través de estos mecanismos el que se considerará también simulación o operaciones inexistentes como tal. Es correcto. Igual sucede, por ejemplo, en marzo de este año, la Prodecon hizo una recomendación en ese sentido, donde un contribuyente, persona física, le negaron la reactivación de sus sellos digitales, toda vez que había sido, fíjese, un poquito más aterrizado, había sido publicado en la lista definitiva del 69B, ¿no? Entonces hace una interpretación la Prodecon en ese sentido, que el 17D de Código Fiscal establece que para los requisitos, para renovar, expedir la firma, los sellos digitales, todas estas cuestiones, debe de cumplir con ciertos requisitos, ¿no? Sin embargo, el SAT le negó la posibilidad de poder obtener
Recordar que hoy la ley en ese sentido es muy clara, que es únicamente para las personas morales como tal, no para la persona física propiamente. ¿Por qué? Porque le prohíbes poder continuar su actividad, incluso para poder regularizar su situación fiscal con el propio SAT, ¿no? Entonces, este artículo hace una interpretación de acuerdo con el propio artículo 5 del Código Fiscal, la aplicación estricta en este sentido, y llega a la conclusión, espérame, esta disposición tal y como está, mientras no la muevan, la establece para personas morales, pero para él deberías de darle la posibilidad de que se regularice, poderle darle los certificados. Yo creo que hay un sinfín de inconsistencias y hay una situación que deja todavía en desventaja al contribuyente, que sea por donde sea que no se defendió bien, que se le barrieron los plazos para el tema del 69, pues quedaría en esa situación definitiva, independientemente de la opción, entre comillas, de parte de la autoridad de iniciar una carpeta de investigación por el 113 bis. Pero es el único caso, y usted corríjame si digo alguna incongruencia, en donde el contribuyente ya no se puede regularizar, queda en el limbo. Lo más absurdo es que ni siquiera la Prodecon se ha pronunciado al respecto, porque entonces dejan al particular, pongamos que sea persona física, en una imposibilidad física de trabajar, de obtener ingresos, de emitir comprobantes y de estar, digamos, en una situación que ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos pues ha referido de un trato distinto, ¿no? Y ahí creo que incluso implicaría una violación directa a los derechos humanos del contribuyente, que independientemente, insisto, que haya o no incurrido en un supuesto del 69, todas las causales que establece, pues ahí se le está denegando también al particular, y con ello pues no se le permite la posibilidad de en algún momento regularizarse. Yo siempre hago la referencia en otro escenario, nada más como un mero ejemplo, de que en tratándose de cuotas compensatorias, cuando conforme a la Ley de Comercio Exterior, cuando un particular incurre en eso, pues usted recordará que se le imponen cuotas compensatorias definitivas, pero el plazo máximo es de 5 años. Pasados los 5 años va el importador y dice, oye, ya me porté bien, ya quítame el castigo, se le da vista a la otra parte, no, ya no está afectando, ya no hay causa-efecto, ya no afecta en el mercado, ya no se está portando mal y ya le quitan la cuota compensatoria. 5 años, suena razonable. ¿Por qué no hacer lo mismo para efecto del 69 y darle esa oportunidad, entre comillas, al contribuyente? Porque de lo contrario, quedaría en forma permanente e ilegalmente, diría yo, en estado de indefensión, maestro. ¿Qué opina? Como bien decía, iniciaba usted esta charla, en efecto, nuestro país como tal tiene un sistema jurídico que descansa precisamente en esas garantías de legalidad, ¿verdad? De seguridad jurídica, de no estar en esa incertidumbre. Bueno, ¿cuánto tiempo tiene que pasar? Sí, ok, autoridad, ejerciste tus mecanismos como tal y fui seleccionado, ¿verdad? Y me publicaste, pero ¿es indeterminado como tal? A lo mejor como persona física, 17 de vela que sea la persona moral, pero como tal el 69, la persona física ya deja de existir, jamás vuelve a va a tener la posibilidad, vamos a decirlo así, de portarse bien. ¿O por qué no existe como tal tutelado por parte, no nada más del Ejecutivo Federal? Recordar pues que está haciendo su tarea bien el SAT, él le está yendo bien, sonando la caja y perfectamente. Sin embargo, aquí la tarea es del legislador y del propio juzgador, en donde debe decir, ok, autoridad, perfecto, pero tienes que señalar, ¿verdad? En donde vaya resolviendo, ¿en qué tanto tiempo dejan de tener efecto esa sanción como tal? Pareciera que se cumple en el momento de decir, bueno, es respecto de los documentos que emitiste, que señalaste, es decir, los folios, los CDFIs que proporcionaste al contribuyente del cual hizo uso.
pero consideramos que no está debidamente tutelada esta garantía como tal en las leyes fiscales en ese sentido, en el Código Fiscal de señalar un plazo, un término como tal, ¿no? El contribuyente podrá seguir actuando, emitiendo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí, perfectamente coincido con usted en ese sentido, estimado doctor. Además, gracias. Además, pues la autoridad que crea, yo considero una confusión, quizá un tanto cuanto adrede, porque Maquiavelo hizo bien su trabajo en el 69, porque ya cuando está en la situación presuntamente ya definitiva, pues es cuando se le publica, porque la autoridad dentro del plazo de 50 días tuvo a bien considerar que no fueron las pruebas suficientes o que no acreditó la materialidad de todo lo que ya hablamos. Y en ese escenario, en ese momento, estaría en una situación definitiva. Yo considero que no. No está en ninguna situación definitiva, puesto que tiene el derecho de agotar el 17 constitucional. Tendría el derecho de agotar todos los medios de defensa. Claro que es optativo. Entonces, no podría iniciársele una carpeta de investigación por la situación definitiva hasta en tanto haya agotado todos los medios de defensa, hasta llegar a una resolución definitiva que haya causado Estado. Es decir, la segunda publicación, al utilizar la palabra definitiva, considero, lo deja de una forma ambigua la regulación, porque da a entender entonces que independientemente de que agote los medios de defensa, ya la autoridad podría iniciar la carpeta de investigación por el presunto delito del 113 bis. Ahí creo que hay un punto que deja en estado de indefensión al contribuyente, que desconcierta al contribuyente y que difiere efectivamente que la autoridad puede iniciar cualquier carpeta, porque no encuadra dentro de la hipótesis de la taxatividad de 113 bis el hecho de referir que está en la situación definitiva y por eso ya se le inicia la carpeta. No, tendría que haber verificado la autoridad, haber agotado el contribuyente todas las etapas, para ahora sí, una vez que haya agotado las etapas y haya salido en sentido negativo, pues ahora sí inicia la carpeta, ¿no? Claro, es decir, la autoridad cuando los tribunales colegiados, el tribunal trata de señalar en ese sentido que es definitivo en cuestión del procedimiento agotado la publicación, ¿no? Y se salen por esa tangente, es decir, ese término como tal únicamente es para efectos del procedimiento del 69, simplemente, ¿no? Entonces, sin embargo, como bien referimos, sí debería de ser una cuestión de estar subyúdice, de estar en el limbo, ¿verdad? Y no afectar a los edos, a las personas que le dieron un efecto legal a estas facturas, pues hasta que se defienda, porque también tan es así que existe un listado de aquellos contribuyentes que sí logran demostrar, ¿verdad?, la materialidad, la existencia de estas operaciones, pero mientras estuvo publicado y afecta una serie de circunstancias. Bueno, pero se violenta de forma directa y flagrante la regla 8.3 del Pacto de San José, porque se discrimina al contribuyente y se discrimina en varias etapas, me atrevería a señalar. Primero, pues se le publica en un punto presuntivo. Es decir, es como si la novia presume que el novio le está poniendo el cuerno y pues lo publica ahí en el Zócalo porque pues yo presumo que me estás engañando. Oye, pues no estoy engañando, me estás publicando. Bueno, pues eso es una discriminación. Claro. Pero lo está haciendo el Estado, no lo está haciendo la novia. Y ahí además, ¿a qué afecta? Pues la dignidad de la persona, la honorabilidad de la persona. Pero México es el único país en donde las jurisprudencias cambian igual que los calcetines, maestro. Así es. Porque en 2014, recordará, 2015, existía una tesis de jurisprudencia muy afortunada y muy desafortunado que ya no esté vigente en un plazo tan breve, que establecía que procedía el amparo directo contra la primera publicación y procedía a la suspensión provisional y definitiva. Es correcto. Era una joya, era una jurisprudencia. Es bueno, al correcto. siguiente año desaparece y cambia el criterio, sí procede el amparo, pero no la suspensión. O sea, ¿qué le voy a decir a mi cliente? Oye, mira, la buena noticia es que procedió el amparo. La mala es que pues, no nos otorgaron la suspensión. Va a decir, ¿y como para qué promoviste el amparo? Claro. A mí se me hace verdaderamente ilógico, absurdo que tenga tanta volatilidad una jurisprudencia cuando la característica de estas debería ser su permanencia, para fijar un criterio, porque evidentemente de forma directa y flagrante se violenta la dignidad del contribuyente si está en un proceso en donde es, entre comillas, por decirlo de alguna forma, provisional esa publicación. Pero
Lo que no ve la autoridad o lo ve con mucho cinismo es el hecho de que pues ya se le ha apestado en el gremio. Claro, ¿no? claro. He tenido casos en donde a mis clientes pues ya no les dejaron de pagar, pues Sí. son los apestados. Hasta que no me traigas un escrito del SAT en donde diga que ya no tienes ningún problema, ya te va a pagar. Claro. ¿Sabe cuándo le va a dar eso el SAT? Nunca. ¿No? Claro. Entonces creo que desde ahí también podría pretextarlo la autoridad señalando que son parte de las políticas de la OCDE o lo que fuera, pero al final del día se está afectando la dignidad del contribuyente, se está afectando pues su honorabilidad, Claro. y esto pues parece que no le importa a la autoridad. Claro. Y en el aspecto, y en otro aspecto también desafortunado, que es la segunda causal del 69, es la presunta ilocalización. Claro. Porque al final del día, afortunadamente, es sobrada jurisprudencia y tesis aislada de parte de la Corte, que por ejemplo el simple hecho de que esté cerrado el local o el inmueble no quiere decir que no esté el contribuyente, además de levantar el acta y cumplir con una serie de requisitos y además notificarlo en términos de la fracción tercera del 134 al contribuyente. Y en ese contexto considero que son demasiados elementos en los que las autoridades pueden, entre comillas, jugar las piezas del ajedrez, que incluso el hecho de presumir la ilocalización también es un elemento para la autoridad para la procedibilidad de devolución de estados a favor. Claro, nada más. Claro, ¿no? claro. Es muy cierto. Yo creo que esta causal para ser sujeto de publicación del 69B por no estar localizado sí va al extremo total del látigo que tiene el SAT para poder contribuyentes levanten la mano, porque aquel que no levante será sujeto como tal. Y es totalmente cierto. Difícil encontrar una resolución de un contribuyente que además de argumentar la autoridad en el sentido de no haberlo localizado según acta circunstanciada de hechos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Refiera que se desprende de las propias declaraciones que no cuenta con activo, según se desprende de la declaración presentada en tal ejercicio, en tal, no manifestó un activo como tal, no se desprenda que tenga personal, no hay ningún acto. Mire, hoy en día nos queda claro a nosotros como litigantes que no bastará tener el derecho como tal, pero también a la autoridad el sentido de una argumentación más completa y correcta en sus actos administrativos. Es decir, difícilmente vamos a encontrar en estas resoluciones del 69, por el sentido de no localizar al contribuyente, se le considere tal que se adminicule con otra serie de conocimiento que tuvo la autoridad, ¿no? Adelante, doctor. No, maestro, es que bueno, ya se puso interesante aquí el chisme, porque recordará que en 2020 se reforma el artículo 27, claro, y ya la autoridad tiene la obligación de verificar el domicilio del contribuyente cuando éste haga el cambio y notifique hacia la autoridad. Y la pregunta obligada es, a ver, espérame, el verificador o como se le llame, ¿tiene facultades para entonces validar la materialidad? Porque déjele comento, y eso no lo soñé, ni tuve una pesadilla, aunque lo parecía, pero sí lo viví con un cliente en donde llegaron los verificadores, visitados, o como se llamen, y ellos estaban, entre comillas, verificando el domicilio fiscal y argumentaron exactamente que el domicilio fiscal no tenía activos, personal e infraestructura. Ah, caray. O sea, ¿qué tiene que ver el domicilio fiscal con activos, personal e infraestructura? ¿Qué me limita a mí? Lo que no está prohibido está permitido. Tener mi corporativo como domicilio fiscal y la fábrica tenerla en Toluca, en Guadalajara, en cualquier lado. Claro. O sea, tengo que tener ahí trabajadores que estén con su casco pasando, contratar unos extras para que vean que hay gente trabajando. Es el corporativo. Aquí no están los obreros, aquí no está la fábrica. Pero el tema es, ¿qué competencia tiene el verificador, o como se le llame, para entonces él determinar o considerar, a no sé bajo qué criterio, que no tiene o no cuenta con activos, personal e infraestructura? Y eso nos lleva al siguiente punto, que es el mismo tema que estábamos comentando hace ratito, que entonces el verificador puede determinar la materialidad de una negociación. Claro. Es terrible. Es terrible. Pero ahí no acaba la historia de terror. Ahora, con el reglamento interior del SAT, existen facultades concurrentes de auditoría y recaudación para verificar el domicilio fiscal. Sí. Es decir, no le basta a la autoridad que sea auditoría
para que verifique el domicilio fiscal, sino también recaudación. Entonces con eso ya nos perdimos, son facultades concurrentes innecesarias, ¿no? Y en ese contexto entonces volvemos a lo mismo, en donde dos autoridades distintas, ejecutoras, pueden determinar la validez o no del acto jurídico y considerar a su buen saber y entender que el contribuyente cumple con los requisitos del 10 y además con la materialidad. Ya me perdí, maestro. Sí, totalmente. Y como bien lo refería, la cuestión de la materialidad en manos de un ejecutor, en manos de que es conocimiento de la jerga pública de nosotros, que por ejemplo casa-habitación no puede estar una empresa. Es decir, en una casa-habitación, yo no sé en qué parte de la ley difiera, pues tiene que ser un lugar adecuado donde haya escritorios, máquinas, entrada y salida, que sea una vialidad. Yo no encuentro alguna parte de la legislación fiscal para considerarlo como domicilio fiscal. Es decir, si yo quisiera constituir en mi casa, que es una casa-habitación, porque no tengo para poder pagar una renta para un corporativo, pues ya de antemano estoy mal, mi estimado Pero doctor. el artículo 10 así lo refiere, maestro, que dice, bueno, doctor maestro, que en caso de que el contribuyente no cumpla con esos requisitos, se podrá remitir la autoridad al sistema financiero mexicano. Así es. Si se cumpliera cabalmente con esa regulación, entonces no habría ilocalizables. Así es. Porque entonces, bueno, en teoría, por lo menos en general, porque pues, la gran mayoría tiene su cuenta bancaria. Claro que si me dice el señor de los tamales de la esquina, claro, pues trae su carro del año y a él no lo auditan ni le refieren. Y le mandamos un caluroso saludo al señor de los tamales. Pero en este sentido, pues cae en un absurdo la autoridad, ¿no? Porque así lo establece el Código Fiscal, es decir, en caso de que el contribuyente no se aprecie su domicilio, pues tendría que remitirse a la autoridad del sistema financiero mexicano. Y yo me pregunto, imagínese usted que en el domicilio anterior señalado a una institución bancaria, señaló el de una casa-habitación. Y entonces regresamos a donde empezamos. Claro. Espérame, es que no puede ser casa-habitación porque es una persona moral. Te lo puedo pasar a una persona física, pero una persona moral no. Y entonces ya le ponen es decir, lo que comentábamos, ¿dónde está esa certidumbre jurídica en decir que el notificador, el visitador, el inspector, al ver una casa-habitación, ya ni se tome la molestia de acudir porque es una casa-habitación, es una unidad habitacional y no puede haber una empresa? Como usted lo decía, se trata de una empresa de prestación de servicios, de personal, de bienes como tal, no, pues no puede caber en 90 metros cuadrados. Claro, ese es el vacío que usted bien refiere y donde descansa la materialidad y donde nuestros juzgadores no se niegan en ese sentido a hacer una correcta interpretación, a requerirle más a la autoridad. Ok, yo te estoy cediendo y estoy viendo que tu caja suena y cada año levantas la banderita y lo logramos, ¿no? Pero ¿y dónde están los derechos como tal? Una argumentación correcta en todos estos actos cuando quieras pegarle a la cuestión de la materialidad. ¿Dónde? Claro. Y aquí viene otro punto. ¿Cuál es el protocolo? ¿Cuáles son los protocolos que debe satisfacer el verificador para tener bien fundado el hecho de que no está localizable, que no es el domicilio? No existe, o por lo menos para efectos del contribuyente no. Quizá en el manual de operación de la autoridad pues tal vez venga una serie de requisitos, pero queda la subjetividad, ¿no? Si le parece, doctor, vamos a las preguntas de nuestro amable auditorio. Claro que sí. Y el señor Artur Nava, que le mandamos un cordial saludo, pregunta: ¿la presunción de la materialidad es un procedimiento especial o una facultad de gestión? Qué buena pregunta. Pues en principio nace, si me permite, maestro, adelante, doctor, teleológicamente como una facultad de gestión. Una facultad de gestión muy cuestionable porque a la luz de las facultades de comprobación, pues comentábamos que aquí hay dos puntos interesantes. La contabilidad solamente se puede pedir en términos de lo que establece el 42, pero además también el artículo 2º, fracción 6ª de la Ley Federal de Derecho del Contribuyente que usted refería, pues establece que cuando el contribuyente manifiesta a la autoridad que ella ya tiene o cuenta con esos documentos, no tiene por qué dárselos. Así. Y uno de esos puntos que revisa el 69, pues son los FDIs, ¿no? Ya los tienes. Así es. Lo que te tengo que demostrar es la existencia en lo que sustenta la operación y la materialidad. Entonces, en primera instancia, don Artur Nava, pues entendemos que es una facultad de gestión, es un procedimiento administrativo. Yo no le llamaría un procedimiento especial, es un procedimiento administrativo, sí, sui generis,
igual que la variante en el caso de razón de negocios por la intervención de una tercera autoridad, Claro. pero en el caso del procedimiento en su naturaleza originaria, que es el 69, no en función de lo que determinó la Corte en la jurisprudencia en 2019 como poderlo ejercer en facultades de comprobación, pues su naturaleza es, desde la perspectiva teleológica, una facultad de gestión que yo le llamo la reina de las facultades de gestión, maestro. Claro, claro. ¿Qué opina, maestro? De acuerdo, exacto. Es definitivamente una facultad de gestión, ya lo comentábamos hace rato, no es una facultad de comprobación, muy cuestionable, volvemos a la situación, el que la autoridad ya esté intrometiéndose en la información bajo la premisa de que está en su base de datos, ya presumir, ya hacerlo incluso antes de que el listado es meramente una cuestión de formalidad, pero a espaldas o previo a notificarle al contribuyente ya está siendo sujeto, ya lo está revisando, no el administrador desconcentrado, que quién es quien firma. ¿Quién lo hace? ¿Quién sabe? ¿No? ¿Quién sabe? Y que tiene acceso a esa información y a esa documentación. Adelante, maestro. Sí, pero aquí hay un punto bien bonito que usted comentaba hace ratito, en el sentido de que la autoridad parte con esta llave que arranca el motor de la presunción. Así es. Pongamos en el supuesto de que se refiriera bajo un procedimiento administrativo, que lo es, en cuanto a la validez de las pruebas. La autoridad parte de una presunción. Me queda claro, presunción juris tantum, el contribuyente ofrece sus pruebas, pero ahí considero, acorde incluso con lo que establece el Código Federal de Procedimientos Civiles, la autoridad tendría que revertir esa prueba y ofrecer pruebas para desvirtuar el dicho del contribuyente. Así es. Pero ¿qué hace la autoridad? Se queda con la llave, se queda en la presunción. ¿Es válido? No dice la ley, el Código Federal de Procedimientos Civiles, el que afirma está obligado a demostrar que finalmente viene o deriva del derecho romano, ¿no? Así es. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo va a ser, dicen los de Mérida, los de Yucatán, cómo va a ser? ¿Cómo va a ser posible entonces que la autoridad, con la mera presunción, ya desvirtúe la prueba del contribuyente? Es correcto. Y mire, algo muy cierto que podría haber, luego dicen los jueces, ¿cómo? Yo no le entiendo al contribuyente cuando plantea sus conceptos de impugnación, ese sentido. Bueno, el 63 de Código Fiscal es un solo párrafo, un solo párrafo de 16 renglones máximo, donde viene lo que tengo en mis datos y punto. Pero ¿por qué no cumplir con esta legalidad en el sentido de esa carga de la prueba, desprenderse en el acto administrativo propio, de decir, sabes que toda vez que Juan Pérez, con el cual realizaste operaciones, pues mira, se desprende de su declaración que no tiene bienes, se desprende que manifestó ingresos en cantidad de 10 millones y no acumuló. Entonces empiezas a revertir esa carga de la prueba en un oficio de observaciones, en una última acta parcial, en un procedimiento del 69B, ¿verdad? Para que tenga oportunidad el EDO de poder salir y levantar con mucha más ganas. Pero esa parte considero que se queda totalmente, no por la cuestión del juzgador, sino en gran parte por el legislador. Tutelar y vigilar esa cuestión. No debe de bastar con la sola referencia de decir, con base en el 63, toda vez que hay una presunción de juris tantum, que el contribuyente goza como tal, claro, debería de volver a esta narrativa, a esta forma de dejar claro que la operación con el que realizó el EDO tiene ciertas inconsistencias, ¿verdad? Claro. Y no nada más es porque salió publicado y porque no acudió y porque... Pero la autoridad tendría que ofrecer pruebas para revertir esas pruebas. Es correcto. Una pericial incluso, ¿por qué no? Adjuntarlas, como lo hace a través de, por ejemplo, darnos a conocer las compulsas, ¿verdad? Es decir, ok, mira, aquí está el documento, aquí están las declaraciones, aquí está donde te puedo demostrar que este contribuyente pues adolece de todos estos activos, de toda la infraestructura, etcétera, etcétera, ¿no? Para poder, en ese sentido,
dejarle o revertirle la carga y no que todo el procedimiento y la auditoría la tenga que hacer el contribuyente. Claro. Y aquí caemos en terrenos fangosos, doctor, porque el dictaminador tiene que cumplir con una serie de requisitos, pasar un examen cada año, si no me equivoco, estar colegiado, tener su cédula, por supuesto, y la persona que lo audita acabó la carrera, tiene una especialidad, conoce de la operación de esa actividad y para ello tomó una maestría. No tenemos ni idea, no sabemos si acabó la primaria, la preparatoria, la carrera, y bajo qué elementos podríamos decir es experto en el tema para valorar la actividad económica, la sustancia económica, la sustancia jurídica y las probanzas que en su caso ofreció el contribuyente a lo largo, ya sea de las facultades de comprobación del 1969, nos deja trunca esa situación el legislador, porque entonces permite, entre comillas, en forma desventajosa, que con la mera presunción se solvente todo. Absurdo, ¿no? Es decir, sí, partir, y creo que los contribuyentes, los abogados, los contadores, sabemos que goza de presunción los actos como tal, pero no la presunción es todo lo que digas es, sino demostrar con pruebas como tal en sus actos, tener una referencia más clara de esas imputaciones que hace la autoridad en estas determinantes, en estos oficios como tal, y no decir que con las mismas pruebas, las pruebas que tú contribuyente proporcionaste, pues no fueron suficientes. Claro. Bueno, ¿y tu autoridad cómo me revertiste la prueba? O sea, nada más bajo el dicho de que fue un procedimiento del 69B y no debería ser separado en otro acto, en otro procedimiento, sin el que causa molestia al contribuyente como tal. Pero no cree, llegando ya a extremos en este comentario, que fue un poco malintencionada, valga la expresión, de parte del legislador, porque si la autoridad revisa en facultades de comprobación de 5 años para atrás, y usted es el perito, ¿cómo acredita la prueba de hace 5 años? No podría. Es correcto. Sí, en efecto. Bueno, de hecho, ese es un problema para el 113 bis, ya les dejamos el tip. Si quiere, vamos a la segunda pregunta, doctor. Jean-Michel Morales, un saludo. Tengo una pregunta respecto de la forma para acreditar la materialidad de operaciones. ¿Existe un lineamiento claro por parte de la autoridad respecto de qué documentación específica logra demostrar dichas operaciones? Pues, don Jean-Michel, sería una maravilla, sería fantástico que eso existiera en nuestro país, pero desafortunadamente no existe. Y sería verdaderamente complejo que pudiera existir ese lineamiento, ese checklist, esa referencia, esa regulación, porque cada actividad económica tiene sus asegúnes, tiene sus características propias, y verdaderamente sería muy complejo, ¿no, maestro? Y esto generaría o implicaría per se que la autoridad tuviera un área especializada en tal área, en metalurgia, un área en química, un área infinita, así como la ley del Impuesto General de Importación, ¿no? Claro. Una clasificación enorme, ¿no? Y volvemos a la cuestión de la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de este precepto 69. En ese sentido, cada vez que se va analizando como estas preguntas que hace Jean-Michel, muchas gracias, saludos, Michael, la situación de que el propio legislador debió haber dado más elementos para cumplir con esta situación, es decir, un marco más amplio para aterrizar y tutelar esa incertidumbre. ¿Existen lineamientos? ¿Existe un marco? ¿Es por sectores? ¿Por tipo de contribuyente? ¿Por régimen? Pero además se presume, o el legislador presumiría, que la autoridad conoce todas las operaciones de todas las actividades económicas. Así es. La autoridad es un todólogo, ¿no? Y ya sabe cómo opera cada actividad económica, aunado a que en 2020, derivado de la pandemia, se incrementó el tema tecnológico, ¿no? A nivel de internet, de mecanismos nuevos de operaciones de comercio. No se diga que eso también dio lugar a otro tipo de situaciones ilegales y demás, pero ¿realmente la autoridad conoce todos los mecanismos? ¿Realmente es todóloga? O más aún, ¿capacita realmente la autoridad a su gente para que sea todóloga? Claro. Híjole. Claro.
o llegar al extremo de la cuestión de proporcionar la información y documentación, pero sin con miras de qué se desprende de esa prueba para pedirte más pruebas. ¿Sí me explico? En ese sentido, ok, pues aquí está mi cotización de una maquinaria. Ah, bueno, dices maquinaria. ¿Qué tipo de maquinaria? Maquinaria tal. Ah, dime la marca. Marca tal. Ah, dime el modelo. En fin, o sea, un carga probatoria indefinida, indeterminada, Claro, como tal. pero hay un punto dentro de todo, como digo yo siempre, no todo está perdido. Afortunadamente existe, y lo hemos referido reiteradamente, una tesis del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, no recuerdo el año, que establece que la autoridad en materia administrativa, y abarca todo, tiene la obligación efectivamente de relacionar las pruebas y adminicularlas para el momento en donde emita la resolución. Ese es un gran punto que considero tal vez no ha sido lo suficientemente utilizado, explotado por el contribuyente, tanto en facultades de comprobación como en 69, porque entonces la autoridad tendría la obligación de relacionar todas las pruebas del contribuyente. Y si el contribuyente ofreció 5,000 pruebas con la pena, tu autoridad tienes que relacionarlas e indicarme, vinculadas adminiculadamente, por qué esa prueba tenía o no validez. Ya olvídese del punto de que no cumplió con los requisitos, simplemente porque no le diste validez. Claro. Eso en la práctica no lo lleva a cabo y es jurisprudencia, es vinculatoria. Ahí lo dejamos en la mesa nada más. Es correcto. Si ustedes revisan una determinación de crédito fiscal donde supuestamente se valora la totalidad de las pruebas, la verdad es que no hay una vinculación, una adminiculación. Se va valorando de manera individual o separado. Esta prueba consistente en la factura del bien o la prestación de servicio no acredita que se haya prestado el servicio. Pero no hay un contexto o una relación que diga derivado de la factura y del bien y de la prestación del servicio. Una especie de historia como tal es a lo que nos invita o lo que invita al juzgado de que se desprenda, a ver cómo se oye esa película, ese cuento con todas las pruebas. Yo no lo he visto en ninguna liquidación, Bueno, en pues alguna eso, resolución eso como es un tal. elemento de defensa. A final del día es un agravio, como dicen por ahí, un agravio ganador, ¿no? Claro. Si la autoridad conoce ese elemento, me refiero a la autoridad juzgadora, jurisdiccional, pues ahí tendría un elemento de prueba de decir, oye, pues la autoridad no relacionó las pruebas, ¿no? Claro. Y ese es un aspecto de fondo, ¿no? Es un punto fino, ¿no? Es correcto. Si quieren, nos seguimos con las preguntas. Bueno, ya comentábamos que no existe desafortunadamente ese lineamiento y yo vería bastante difícil que pudiera existir un lineamiento en ese sentido. Y además a la autoridad no le convendría, ¿no? En el mejor de los casos. Claro. La pregunta va dirigida a usted, maestro. Pregunta, ¿cuántos y cuáles momentos procesales existen para desvirtuar la presunción de operaciones inexistentes? Qué bonita pregunta. Claro. Adelante. Sí, vamos a ver que el 69 como tal establece dos entes como tal, los EFOS y los CEDOS. En un principio la publicación va encaminada a estas personas que han emitido estos comprobantes, proporcionen la información adecuada. Es el primer momento procesal oportuno ideal para poder acreditar que se realizó, se prestó, se vendió, se acredita la materialidad como tal. Y también en ese mismo precepto establece la posibilidad de en un primer principio el EFO acredite que sí recibió ese servicio, que sí tuvo ese bien, acredite la materialidad como tal. Pero en el caso del EDO como tal, hay otros momentos como tal. Desde el ejercicio de facultades, una simple invitación como tal puede exhibir la información y documentación que considere pertinente para poder acreditar esta materialidad. El ejercicio de facultades, otra forma excelente por acreditar también que se prestó que se realizó o que hubo materialidad de las operaciones señaladas. Exacto. Al ejercer la autoridad de las facultades de comprobación, se abre una nueva posibilidad para que a través del ejercicio de facultades de comprobación puedas demostrar la materialidad, a pesar de que en el procedimiento administrativo, entre comillas, no se haya acreditado. Yo siempre he señalado y he sido muy puntual en que esta famosa notificación vía Diario Oficial de la Federación, vía página del SAT y vía buzón tributario, además es anacrónica, porque la autoridad le da la oportunidad, entre comillas, al EFO, al presunto EFO,
Pues de que se defienda a partir de la última publicación, que tendría 15 días o 20 si solicita la prórroga. Sí. Pero no me dice cuál es la última publicación. Oh, es totalmente. anacrónico, ¿no? Es correcto. Eso todavía suena factible, digamos. Claro. Pero en el Edo, de verdad es una burla, maestro. ¿Por qué? Porque el 134 se les olvidó. Claro. Mañana va a seguir ahí en el Reforma Extra. Al SAT se le olvidó el 134 en el 69. ¿Por qué? Pues porque nunca lo notifican personalmente. Claro. Ya de entrada, ese procedimiento en materia administrativa para el Edo ya nació como los toros de Lidia en la última corrida, maestro, ya herido de muerte. Es correcto. El legislador, recordar pues que el legislador se nutre de lo que le dicen los funcionarios, ¿no? Las propuestas que hace el SAT como tal, y con el afán de cubrir este procedimiento, ¿verdad? Esta gestión en el 69, se rige y es autónomo como tal. Sí, tienes una cuestión, pero como bien acertadamente lo señala, y los otros invitados, que son el 134 de la notificación personal que establece y todos los supuestos, ¿dónde está? Si bien va encaminado en un principio para los CEFOS, el Edo no es una persona que no deba notificársele o que no tenga que realizarse como lo establece en un principio por excelencia las notificaciones como tal, ¿no? Es la forma más clara en que se puede enterar un contribuyente, y no revisando el portal y no revisando el diario oficial, y etcétera, etcétera. Yo tengo un buzón tributario, tengo un domicilio fiscal que por eso te pones 10 con código fiscal, en fin. Y entonces, ¿de qué me sirve si va a salir un procedimiento donde diga, pues lo que diga el control interno, eso es? No podemos ir hacia allá. En efecto, es una violación clara también. Al debido proceso. Es al debido proceso, la legalidad, el 16 Y el debido proceso es un derecho fundamental y al final del día es un derecho humano. Así es. Entonces el 69B es inconvencional. Así es, así es, exactamente. Lo bueno es que nadie nos ve de parte de la autoridad, entonces no hay ningún problema. Exactamente. Hemos visto lamentablemente cómo el juzgador en ese sentido se sale por la tangente, en el sentido de decir que no lo deja en estado de indefensión, porque está señalado en propio 69, en el octavo párrafo, ¿verdad? El 69B, en el octavo párrafo para el Edo, de que puede acudir, que tiene tanto tiempo, que va a proporcionar información y que además lo tiene en la posibilidad del 40. Pero yo creo que la legalidad no puede descansar de esa manera. Claro. Tiene que ser en el propio marco del Código Fiscal, sí pretendiendo cumplir la intención que establecen estos ordenamientos como tal en materia fiscal, pero sin sacar la legalidad, la certidumbre, sin que se pase por alto esta situación, claro, ¿verdad? Ningún daño le haría que en el 69 además se cumpliera con la notificación. ¿Qué afectación haría para el fisco si hubiera una notificación en términos del 134? Claro, ninguno. Pero aquí hay un punto muy bonito que es muy romántico, ¿no? Porque los legisladores fueron muy románticos, muy creativos, y como comentaba hace ratito, pues se les olvidó el pequeño detalle del principio de legalidad que nace de la fracción cuarta del 31 constitucional. Y en este contexto, más en materia fiscal, pues la autoridad tiene que estar apegada a lo que usted refiere exactamente, el principio de legalidad. La autoridad no puede ir más allá de lo que establece la ley. Y si el artículo que regula este principio de las notificaciones en el sistema fiscal mexicano es el 134, nada más, al día de hoy no hemos visto que el 134 en ninguna de sus fracciones, corríjame, igual hubo una reforma el día de hoy, no me enteré, no habla de que sea un mecanismo de notificación en el diario oficial ni en la página del SAT. No lo establece. Pero si no lo establece, no existe la notificación y esta se presume ilegal. Así es. Pero en el supuesto sin conceder, maestro, vamos a ponernos bien románticos, vamos a poner a José José, ¿no? Todo bien bonito. A Napoleón. A Napoleón. Bueno. Y en este contexto, pues pongamos que sí. Sí, claro, viene en el 134. Qué bonito. Y el 38, apá, como dicen por ahí, ¿no tendría que satisfacer la publicación del diario oficial y página del SAT del 38? Es correcto. Porque hasta donde yo sé,
corríjame si me equivoco, maestro, que igual le digo una barrabasada, lo único que publica la autoridad es un listado. Y que yo sepa, el 38 establece como punta de lanza, valga la expresión, porque es de los pocos artículos que refiere los requisitos del acto administrativo en cuanto a elementos esenciales, a quién va dirigido, el objeto, etcétera. Y no dice el 38, basta y sobre con que usted póngale el nombre del contribuyente y olvídese de lo demás. Es correcto. Entonces es correcto. también sería ilegal. Absolutamente. Volvemos a la cuestión y como bien lo advierte usted, en el sentido de la legalidad del 16. Todo este romanticismo que habla la Constitución y todo esto está descansado en materia fiscal en el 38. Ajá. En el sentido, pues tiene que ser por escrito, de manera personal, con su domicilio, quién lo firma, que debidamente fundado y motivado, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo puedes decir, lo puedes hacer llegar a través de estos mecanismos, de manera personal, a través del buzón tributario. Claro. Pero allí sí se cumple esa situación. En como tal, de ninguna manera. Ajá. Pero se ha planteado de esa forma, he visto algunos criterios, sí aislados por parte del tribunal, por parte de los tribunales colegiados, donde evaden esa situación, ¿no? Ya aparece por un momento como cuando está valorando las pruebas el SAT. Bueno, búscale por dónde no, por dónde sí. Pues el juzgador y los magistrados hacen eso. No, búscale por dónde no. Es decir, que no hay en estado de indefensión. Eso es grave, mi estimado doctor, y debe ser tutelado tanto por el legislador como el juzgador. Vuelvo a lo mismo, el Ejecutivo, el SAT, hace su chamba y la está haciendo muy bien, pero de alguna forma, ¿sí?, hay trabajo por hacer en materia de legislación, sí. En materia de impartición de justicia. Es como si levantáramos una piedra y ya salieron como 10 cucarachas más. Es más, deja aplastar unas cuantas. Exactamente. Y en ese sentido, bueno, ya comentábamos que estas publicaciones o estos listados no son más que listados. Yo me atrevería a señalar que no cumple con el requisito de fundamentación y motivación, porque no cumple con el 38 de entrada, es un listado. Claro. Y parece que se les olvidó también el 38. Entonces, en pocas palabras, quizá podríamos entender que el único mecanismo de notificación de este procedimiento administrativo, pues es el buzón tributario, porque ahí sí le notifican con el oficio, etcétera. Además de que son anacrónicos, que ya lo habíamos comentado. Pero por otro lado, como yo siempre lo he señalado en mis cursos, el Edo es el contribuyente más olvidado. Claro. Está en una isla así como en Robinson Crusoe, aisladito, nadie le hace caso y ni siquiera lo notifican. Así es. Eso no es discriminación, eso no es una forma de omitir un aspecto elemental de todo acto administrativo. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa, afortunadamente, ha emitido diversas resoluciones en ese mismo sentido, de que se violenta el principio de legalidad, de debido proceso, y en este contexto podríamos afirmar sin ningún problema, pues que ese es un elemento de defensa, decir, oye, nunca fui notificado. No, es que mira, te notifiqué por la publicación en no sé dónde. Pues a mí nunca me llegó nada en el buzón tributario, ¿no? Claro. Además, fíjese, el EFO es un contribuyente, va a decir que si estoy borracho, no, espérenme. El EFO es contribuyente, el EDO era un contribuyente, es un contribuyente, pero este tercero colaborador fiscal, que no sé dónde lo sacaron, si del derecho de Corea del Norte o del derecho chino, tal vez del derecho bolivariano, hay que checar, ¿no? ¿Qué cree? Ese no es contribuyente. Claro. ¿Sabe por qué? Porque establece el 69 BTER que tiene que notificarle por correo. Pues no que todos los contribuyentes se notificaban por buzón. ¿Por qué le da un tratamiento distinto al tercero colaborador? Una discriminación. Que en mi rancho le llaman tercero chismoso, ¿no? Claro. Pero bueno, esa es otra historia. Si le parece, maestro, vamos con las preguntas, que afortunadamente hay varias. Adelante. Nos dice Eric Hernández, que le mandamos muchos saludos. Saludos. Además del contrato con fecha cierta, este es para usted, maestro. ¿Qué otros elementos se toman como materialidad dentro de una operación? Todos. Aquí los elementos, las pruebas, la autoridad pretende que se le lleve el acta de defunción, la escritura pública del volcán Popocatépetl, todo. Es decir,
toda aquella prueba que tenga o a todo aquel documento que tenga vinculación con la operación, para que la autoridad más o menos le quede claro cómo fue esa operación. Es decir, no hay un documento por excelencia que sea la prueba idónea para poderlo. No lo establece ni la ley, ni el juzgador, ni nada, sino es una serie de documentos, una serie de pruebas que adminiculados como tal hacen prueba plena para demostrar la materialidad y la existencia de las operaciones como Claro. tal. Yo coincido con usted, pero lo aterrizaría un poquito más en el sentido de la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles. Es correcto. Es decir, cualquier prueba pericial, fotografías, incluso el 210A, que también hemos referido en cursos, de aquella información que está contenida en medios electrónicos. Claro. No es llevar la USB, por supuesto, sino es ofrecer la pericial en esa materia, en donde el perito diga efectivamente hay 300 correos vía WhatsApp que corresponden a tales documentos y efectivamente. ¿Por qué? Porque usted y yo podemos llegar a un acuerdo de voluntades por internet o por el WhatsApp. Dice el Código Civil, aunque no esté entregada la cosa y no esté satisfecho el precio, está la compraventa. Claro. Entonces, ahí está el contrato. Claro que la autoridad le da una cierta solemnidad para efectos fiscales, igual que en 2006 para efectos civiles en una jurisprudencia al respecto. Claro. Pero en ese contexto, todas las probanzas que refiere el Código Federal de Procedimientos Civiles tienen plena validez. Que partiríamos también de la base de cuál es el procedimiento, el proceso más bien de elaboración de un producto para desde ese momento decir, a ver, ¿cuántas etapas tienes? Pues que 10, 20, 30, bueno, de cada etapa debes de tener tu constancia, ¿no? Claro. Desde ahí tendríamos que partir, pero además de ello, no sobra el ofrecer alguna otra prueba complementaria. Hay quienes se atreven a decir, bueno, pues ya traje al notario para que dé fe de que se entregó el camión. A ver, espérame, eso no te va a servir, ¿no? ¿Por qué? Tampoco. Porque la otra va a decir, pues estas las placas, número tal, el camión tal, ahí no me estás dando a entender nada. Entonces, hay que saber exactamente cuáles son las etapas para, pues también explicarle a la autoridad, porque muy probablemente ni la autoridad tiene una idea de cuáles son las etapas a seguir, ¿no? También ya el tribunal en ese sentido se ha pronunciado, por ejemplo, que la prueba pericial no es la idónea para acreditar la materialidad. En efecto, sí, no es una forma porque el experto, el perito contable sobre todo, pues hace referencia a que la contabilidad, los registros cumplen con ciertas disposiciones, pero no así que haga certeza sobre la existencia de las operaciones como tal. Ah, no, sí, pericial, contable, ahí sí no estoy de acuerdo. Pero pericial en otras materias quizá, ¿no? Naturaleza de la mercancía, etcétera. Hay criterios, ¿no?, como tal donde se establece, oye, el contrato pues no necesariamente tiene que tener fecha cierta, lo puedes adminicular con otras cuestiones, con correos, cotizaciones, etcétera, etcétera, para que no necesariamente tenga que tener eso. Ahí estoy de acuerdo, pero en la práctica yo considero que sí, hay que difiere, ¿no? Porque la autoridad parecería, como dijimos hace ratito, que la prueba de prueba cierta parece que es la única, ¿no?, que le da validez. Y como usted bien acertadamente señalaba, la Corte ya ha dicho que no es el único medio de prueba, ¿no? Así es, así es. Si quieren nos vamos a la otra pregunta, esperemos hayamos contestado correctamente con don Eric Hernández. Aarón Salazar, que le mandamos un cordial saludo. Saludos. ¿Hasta qué punto la autoridad fiscal tiene un límite en su exigencia de comprobar la materialidad? ¿Tiene un límite en su exigencia? Pues yo creo que tiene el mismo límite que tiene la imaginación don Aarón Salazar, porque la autoridad pues va a establecer cualquier parámetro sin justificarlo, ¿no, maestro? Y más adelante dice, por ejemplo, en un contrato de prestación de servicios de consultoría, si tal cual el servicio es meramente intelectual. Qué buena pregunta, don Aarón, se la agradezco, maestro. Es muy cierto. En efecto, hoy la autoridad pretende, por ejemplo, en el caso de esa pregunta específica en un contrato de prestación de servicios de consultoría, pues le escribe su carta a Santa Claus y quiere que digamos, el contrato de prestación de servicio de consultoría consistió en la valoración de esta situación específicamente, tratándose de esta situación, cuando en realidad cuando se presta un servicio, pues lo que queremos es trabajar, lo que queremos es prestar un servicio, no sabemos cómo se va a ir desarrollando, ¿no? Pero la autoridad llega a ese extremo como tal, sí, prestación de servicios de una defensa fiscal, ok.
Sí, pero ¿qué tipo de defensa? Bueno, un recurso de revocación. Sí, y luego, sí, un juicio de nulidad. Sí, pero ¿hasta dónde era? ¿Hasta el amparo, al recurso de revocación? Sí, ¿y hasta dónde? ¿Cubría también los incidentes? ¿O qué? Esa situación es lo que comentábamos, ese estado de incertidumbre y que no tiene una limitante como tal, porque así lo ha considerado o no ha habido un criterio en ese sentido que diga, bueno, autoridad, no puedes pasar más allá de lo que se te está proporcionando y de lo humanamente posible, ¿no? No hay una circunstancia. En ese sentido, ¿verdad? Pues no existe un límite a esa exigencia de comprobar la materialidad, sino que le deja toda la carga, todo el toda trabajo, la chamba, ¿no? toda la chamba al contribuyente como tal, lamentablemente. Sí, pero en este punto quizá podríamos incidir en el sentido de que el primer paso, y suena demasiado obvio, hasta ofensivo, pues que la autoridad entienda cuál es el modus operandi de la actividad económica, ¿no? Ese es el primer punto. Si la autoridad entiende, ya podría presumir cuáles serían los elementos para la materialidad. Yo estoy seguro y estoy cierto de que no todos los auditores tienen la expertise de todas las materias. Suena absurdo. Claro. Es como si me dijera, bueno, pues yo conozco todas las fracciones arancelarias de la ley, de la ley del impuesto general de importación. Sí. Pues no las conozco todas y no sé cómo se clasifican, ¿no? En este contexto considero verdaderamente absurdo el hecho de que pueda haber auditores, y no los estoy ofendiendo, simplemente es tan vasta la actividad económica que es difícil poder concebir pues que sepan exactamente todos los pasos a seguir en cada situación. Hay clientes que me han dicho, es que yo les he dado documentales que regularmente no utilizo porque me lo está pidiendo la autoridad y eso no los utilizo para la operación, pero, claro, pero se lo doy a la autoridad para que pues quede satisfecha, ¿no? Claro, claro. Y también ahí, volviendo a la cuestión de la debida materialidad, hay un criterio por ahí del tribunal donde refiere que, por ejemplo, en los contratos de confidencialidad como tal, ¿verdad? Y el contribuyente no puede proporcionar la información derivado que hubo un contrato de prestación, un contrato de confidencialidad, el tribunal se ha pronunciado en ese sentido de decir, oye, pues lo que pasa es que sigue siendo confidencialidad, el hecho que me lo proporciones y me lo des, sigue siendo en confidencialidad, ¿no? Uh-huh. Es allí, de alguna forma, donde comentamos, el tribunal no responde y considera que la cuestión es meramente fiscal. Se olvida que hay otras materias que bien regulan el acto como tal, como bien lo refería una legislación mercantil, un código civil, un código o una ley de propiedad etcétera, etcétera, ¿no? No puedo ir más allá, ¿no? ¿Tú por qué, autoridad fiscal, presumes de entrada que yo tengo esa información? De entrada te estoy advirtiendo que hay un contrato con fecha cierta, que existen, ¿verdad? Te lo juro por el osito Bimbo, que hay una ley que lo regula, ¿verdad? Y que te la estoy señalando y que te la estoy plasmando, pero que tú dices, es que eso no, está por encima de la legislación fiscal y en este acto todo sigue siendo secreto. No puede ser así. Sí, llegará un momento en donde sea rebasada la autoridad en cuanto al conocimiento de la operación. En algo tan simple como comentaba hace ratito, servidor, en el sentido de que llega con los médicos, ¿no? Llega el paciente, pues lo atiende, lo checa, etcétera, lo diagnostica, le da su recetita. Diría, pues ¿dónde está la materialidad? ¿No? Pues le di el CFDI. Ya la Corte ha resuelto que con el CFDI no es suficiente. No es suficiente. El expediente clínico, bueno, yo he tenido experiencia que el expediente clínico pues son 2 hojitas, ¿no? Lo hace en Word o lo hace a mano. La verdad, la autoridad le va a hacer caso con esa materialidad. Digo, estoy hablando de un ejemplo, pero un médico puede tener, no sé, 100 pacientes al día, 50 pacientes al día. Que en teoría deberían tener un respaldo de ese expediente clínico. Pero ¿qué hay de aquellos médicos donde dice, bueno, pues ya cobré, ya di el servicio? Bueno, pero bajo la premisa de cómo quiere conocer la prestación del servicio de la autoridad, pues ¿qué fue lo que realizaste? ¿Qué diagnosticaste? ¿Qué le diste de tomar?
Bueno, pero espéreme tantito, ya voy más lejos. Uno sería, regresando al tema del gremio, de los abogados, en una consulta que vaya un cliente, y fíjese, todavía más complicado el asunto, en tema de intangibles, en tema de propiedad industrial, de marcas, Claro. de diseños. Hace años, cuando trabajaba para una empresa, fuimos a estos despachos gigantes en donde pues le invitan el cafecito a ver de qué se trata, ya se hizo la consulta, lo que fuera, coincidió con nuestro criterio, sí se pudo haber solicitado por escrito la consulta, lo que fuera, dada la urgencia, fue verbal y se acabó el asunto. ¿Cómo se acredita eso? O Claro. peor aún, maestro, y parece que estoy sacándole un catálogo de ideas para el SAT, pero no, es real. En el tema del software, como bien hacen la pregunta, en servicios que son intangibles, que son Claro. inmateriales, en estas empresas que se dedican a crear software, va a decir la autoridad, ¿por qué a este le hiciste un software así y por qué a este es distinto? Pues porque cada empresa tiene necesidades distintas. Claro. Sí, pero aquí le cobraste 3 pesos y aquí, ¿qué parámetro tuviste para...? Yo creo que va a ser algo muy, muy denso, ¿no? Para entenderlo. Y es muy cierto, como dice, la cuestión intelectual, ¿qué valor tiene? ¿Qué valor? Porque diría la autoridad cuando hace sus motivaciones en las resoluciones, pues es que con el bien que tienes o el personal que tienes no es suficiente para poder presumir que se hizo o se prestó el servicio. Y la capacidad intelectual, ¿cómo la vas a medir o calcular? Sí, claro. ¿Cómo? Un parámetro. Entonces, ahí es donde se vuelve creativo también para el legislador establecer ciertos parámetros. Es como por decir, hay cuando se maneja mercancía, cuando hay mermas, combustibles, etcétera, hay un porcentaje. Claro, eso sí me queda Eso claro. debería con eso se estaría de alguna forma cubriendo esta demanda que hacen los contribuyentes, EFOS o EDOS, quien sea, para que sean reglas parejas en ese sentido, decir, ok, pues debería de haber cierto porcentaje del ingreso, de la operación, que se presuma cierta, ya no incierta, sino cierta, ¿sí me explico? Pero aquí hay un punto ciego, ¿no? Un punto escondido, yo considero, porque hay que recordar que alrededor de entre el 70 y 80% de las operaciones que la autoridad detectó y que por lo menos refieren la exposición de motivos de 2013 para entrar en vigor de 2014 el 69, refiere que los EDOS en su gran mayoría solicitaban actividades intangibles. Claro. Quizá entonces la autoridad se conduce bajo ese prejuicio de que en temas intangibles este es un EFO, este es un EDO, este es un simulador, ¿no? Entonces yo creo que también hay ahí un punto interesante. Me comentaba algún amigo hace algunos años que trabajaba en el SAT en aquel entonces, decía, oye, cuidado con las empresas que se llame integradora, que se llame con estos nombres. ¿Por qué? Porque la autoridad parte de la base que eres un simulador. A ver, espérame, ¿no? Claro. Es que si yo me llamo Xicotenca, entonces no parto de la base de que este es un tal por cual. A ver, espérame, no me prejuzgues. Claro. Y entonces considero que ya desde ahí la autoridad está partiendo de la base de prejuzgar no solo por el nombre de la sociedad, y eso ya sea como un mero comentario, sino también por el tipo de actividad intelectual. Claro. ¿Por qué? Porque ahí hay menos elementos de prueba, porque ahí todo es por internet o hay menos elementos tangibles como quisiera tener la autoridad. Pero podemos llegar al extremo en donde en una sola persona se encuentre toda la actividad. Y he comentado en diversos cursos que en algún momento conocí a una persona que se dedicaba a importar productos del extranjero, los llevaba a tiendas departamentales, todo, maestro, en una computadora. Claro. Y no era simulador, y Claro. no necesitaba personal, y no necesitaba más infraestructura. Claro. Tenía una computadora muy potente, hacía operaciones directamente con el agente aduanal, con el importador, transfería recursos. Claro. Entonces, es correcto. Ya me perdí. O peor tantito, y ya va a decir que exagero la nota, en las constructoras. Si una constructora se le asigna una obra y por X o Y no tiene suficiente personal o incluso infraestructura y contrata a un tercero, lo subcontrata, no es ilegal. Claro. Pero si auditan al primer constructor o el que recibió, digamos, la obra, pues la autoridad va a decir, no tienes activos, personal, infraestructura, pero la operación fue legal. Es correcto.
Nos llegó a pasar con esta comprobación de la materialidad de una persona física, ¿verdad? Que en uso de la tecnología como tal, comercializaba, es decir, identificaba los bienes, los compraba directamente al productor y lo mandaba a estas tiendas grandes, ¿no? Y cuestionaba dentro del oficio de información y documentación que acreditara la bodega o el almacén que tenía para poder tener el control del reparto del bien. Entonces esta persona nos comentaba, y ahorita me hizo match con lo que decía, pues él tenía en su casa su máquina como tal, una lista de proveedores de los bienes, y lo que decía, lo compro aquí y lo vendo y lo vas a entregar. O sea, yo no lo necesito, era mercancía específica como tal, y aquí está el proveedor, ¿no? ¿Y por qué le saltaba la autoridad? Es que tu margen de utilidad es pequeño, y eso como que se me hace raro. Oye, pues si no lo estoy produciendo, no lo estoy cambiando, no lo estoy transformando, ¿sí? Únicamente lo que estoy haciendo es esa comunicación, ese puente para poderlo hacer. No, pues el SAT presumió una serie de cuestiones, ¿no? Entonces, en efecto, es un estado de incertidumbre, de que ya está prejuzgando antes de incluso deshagar la revisión y poder conocer cómo está. Como decía, era muy cierto, los auditores son expertos en el sentido de saber cada sector. Bueno, tú eres una comercializadora, tú lo que, bueno, pues tendrás un almacén, si es necesario para poderlo, sí se podrá. ¿Por qué no acceder también a esos mecanismos de información que son el Google, estas cuestiones donde se puede conocer cómo se opera? No necesariamente tienes que tener un espacio grandísimo para poderlo hacer. Bueno, pues al SAT no le hace match y eso me suena mal, ¿no? Y habrá quizá, me atrevo a imaginar, no conozco ese tema, empresas de mercadotecnia, por ejemplo, en donde su único medio de materialidad sea lo que tengan en la computadora, ¿no? Los videos, los chats, quizá los contratos, pero no va a ir más allá porque es algo meramente intelectual, en donde pues lo único que pueden mostrar es el comercial, o es las instrucciones, o son los videos, o son las videoconferencias, no sé, y quede demasiado acotado de acuerdo al tipo de actividad intelectual que se trate. Era lo que comentaba hace rato, cuando proporciona una prueba como tal que el contribuyente señala que es la forma de poder acreditar que se realizó, la autoridad saca su lupa y vuelve a analizar qué se desprende de él. Cuando no hace su chamba de decir, espérame, es que existen todos estos elementos, por ejemplo, para esa cuestión intelectual, según esta página de la Secretaría de Economía, de la Secretaría del Trabajo, este servicio se debe de prestar así. Eso sería un trabajo de fiscalización más ad hoc, y no dejar la carga de la prueba al contribuyente como tal. Es correcto. Sí, pero digo, no limitarse, como ya lo comentamos, al tema de la mera presunción. Claro. Y en otro escenario, en otros aspectos, también vale la pena recordar, como siempre hemos indicado en algunos cursos, pues que la autoridad quizá no estudió a fondo el tema de, olvídese de la regulación y todo lo que hemos hablado, de la redacción, maestro. Claro. Y en ese supuesto, pues el primero de los requisitos o de los supuestos para encuadrar en esa hipótesis es que no tengan activos, personal, infraestructura, pero no dice activos o personal o infraestructura. Y si cumplo con alguno de ellos, entonces ya no encuadraría en ese supuesto, ¿no? Claro. Eso no le ha quedado muy claro a la autoridad, porque para entender el derecho fiscal hay que saber leer. Claro. Y la autoridad entonces parte de que esos tres elementos se tienen que acreditar. Pero si el EFO acredita cualquiera de los tres o dos de los tres, ya no estaría en el supuesto, ¿no? Así es. Y lo replica la autoridad en los actos como tal, en las determinaciones, en los oficios de presunción. Esa cuestión es que el contribuyente cae en el supuesto, ya no nada más del activo, sino de la prestación, sino del personal, ¿no? Y lo vuelve a replicar en ese sentido, que pudiera una capacidad argumentativa en el acto de molestia, decir, bueno,
en cuanto se trata de una prestación de servicio, el contribuyente no logra acreditar y me aparto de la cuestión de señalar bien. Como regla general pudiera citar el precepto en el cual está cayendo el contribuyente, pero ya ir delimitando, ¿no? Focalizando en ese sentido. ¿Con qué parámetro y referencia podría decir la autoridad es que no tienes el personal suficiente? Claro. Entonces, ¿qué volumen de personal tengo, no? Claro. Parecería algo, valga la comparación, semejante al tema del Seguro Social en tema de construcciones, ¿no? Claro. No los diste de alta, tomo las medidas y aquí debiste haber tenido 300 albañiles. Hay una fórmula aritmética Exacto. que señala, son tantos. Parece que metros, es lo mismo, ¿no? Es pero correcto. en este contexto, pues no es la fórmula aritmética, sino la imaginación, ¿no? Claro, es correcto. Entonces, pero bueno, ese sería uno de tantos puntos y elementos. Y por otro lado, bueno, pues las reformas que ha habido, desafortunadas diría yo, en el sentido de que primero le daban 5 días a la autoridad, que vio insuficiente, claro. y después lo ampliaron a 50, y en el contribuyente, bueno, pues le dieron esa facilidad de que sean 20 días, que quizás sean muy pocos también para ofrecer esas pruebas y esa materialidad, pero también la ampliación de las causales, que a final del día me suena demasiado lógico que si el particular, sea persona física o particularmente persona física, y queda en esta situación por lo que haya sido, pues le pide la ayuda al EFO para que le dé trabajo, le preste su infraestructura y ya pueda dar el servicio, que caemos en varios escenarios que hemos comentado, incluso de lavado de dinero, pero sí. El otro supuesto que maneja también la ley es de que pues se utilice el activo personal e infraestructura del EFO, el segundo EFO, que está bajo el 69 o con otro tipo de restricciones. Yo he comentado en cursos que, a ver, espérame, si el fondo teleológico del 69 es que no tengan activos personal e infraestructura, al final acaba la novela de presumir que cuenta con los activos personal e infraestructura de otro. Creo que ese punto va a ser muy complicado de parte de la autoridad para demostrar, para caer en ese supuesto, ¿no, maestro? ¿Qué opina? Pero fíjese usted, maestro, la incongruencia en un principio de lo que per se contempla el precepto y después el desahogo de la revisión. Por ejemplo, parte de que el EFO no contaba con el personal, la infraestructura para poderlo prestar. Y entonces tuvimos un caso muy relevante donde nos dimos a la tarea hacer la chamba de la autoridad y recabar información y documentación a través de este mecanismo de acceso a la información pública. Resulta ser que este EFO prestó un servicio a una administración pública y a través de este mecanismo solicitamos información, nos allegamos. Y usted sabrá que para poder licitar en una, valga la repetición, en una licitación, pues tiene que tener con cierta infraestructura, cierto capital, claro. Tiene que tener cierto, para empezar, existe, tiene su nombre, tiene su domicilio y calificado y participas como tal. Entonces, aunque yo no tengo la carga de la prueba para demostrar que el que tú presumiste, el que tú le dijiste tiene, aquí está, yo te lo demuestro como algo adicional, no que estoy obligado, como con el afán de adminicular todas estas pruebas que no me corresponde como contribuyente y lo demuestro y aún así la autoridad dice que no hay, entonces tampoco se cumple el principio teleológico que establece el propio 69B. Es decir, porque no hay ningún impedimento de poder acceder a obtener esa información donde se demuestra si tienes capacidad económica, tan es así que participaste, diste una fianza, tienes un dictamen, tienes un balance que presentaste y entonces fuiste invitado a la fiesta de esa licitación como tal. Entonces ya no estoy agotando, ya estoy demostrando que este cuate con el que tuve operaciones, pues sí tiene eso que dice en primera el precepto, ¿no? Entonces, es a lo que nos referimos en los actos como tal. Yo recomiendo, en la medida de lo posible, poder obtener información que se le atribuye, ¿verdad? Aquí uno de mis integrantes del despacho dijo, oiga, bueno, ¿por qué hay que pensarle cómo podemos recabar
más información, ¿no? Entonces, lo sumamos, nos costó un poco de trabajo poder obtener esa información pública y la aportamos, ¿no? Y aquí está, en todas las fases, ¿no? Entonces, sin embargo, para la autoridad no le fue suficiente. Estás sin razón, cegada de que pues lo que hiciste, no importa lo que hayas exhibido, hayas probado, pues el 69 dice esto, pero yo digo esta otra cosa también, ¿no? Ese es el estado de incertidumbre e inseguridad en el que nos encontramos, mi estimado doctor. Sí, yo creo que cae el contribuyente en esta trampa de la zanahoria, ¿no? Así es. De recabar documentación, además de que en un dado caso extremo, toda esa información, por más que quisiera incorporarla al buzón tributario, pues no va a tener soporte. Así es. Y ese es otro capítulo. Y ahí queda precisamente el hecho de que lo que no está prohibido está permitido y presentarlo por escrito ante la autoridad. Y si le reclama algo, oye, pues no lo puedo subir a tu plataforma, ¿no? Aparte de que a veces no sirve, no funciona, etcétera, se cae, bueno, pues te la traigo por escrito. Por otro lado, el tema de las pruebas. Y otro punto importante, y usted lo acaba de señalar muy bien, bajo una óptica distinta, es este Instituto de Acceso a la Información con estas desafortunadas situaciones que ha tenido hoy por hoy, porque al final del día la información de acceso o la información que proporciona este instituto, pues es un derecho que tiene el contribuyente, el particular, el gobernado. Claro. Y en ese sentido, bueno, pues es un servicio público. ¿Y qué cree? El servicio público no se puede detener. Claro. Entonces, así haya uno o dos consejeros, tendrían entonces que dar el servicio. Claro. ¿Y qué le limita entonces al contribuyente requerirle la información del auditor o de la persona que esté a cargo para saber si esa persona cuenta con la información, el conocimiento, la expertise, la capacitación o el estudio para saber si puede valorar ese tema? Claro, es correcto. Es decir, cuando nos notifican una orden de visita o se está desarrollando una visita, una revisión de gabinete, tenemos la oportunidad de conocer quién es el visitador, el revisor que lo está haciendo, y muy válidamente pudiéramos solicitar a través de estos mecanismos qué tipo de perfil tiene este funcionario público para ver si tiene la cualidad, la expertise de poder determinar que para cierta actividad o para cierta operación con la documentación es la idónea o falta, porque de acuerdo con esta operación en específico debió haberse cumplido con estos requisitos. Es totalmente de acuerdo con usted, doctor. Ya, olvídese de que tenga expertise, maestría, bueno, si tiene la licenciatura, por Dios. Claro, claro, claro. Y eso me atrevo a señalarlo, ya ni siquiera para el tema de la materialidad en una auditoría común y corriente. Claro. Ups, qué terrible, ¿no? Exactamente. Creo que tocamos fibras demasiado delicadas, exactamente. Y finalmente en este contexto, bueno, recordar entonces que el tema de la materialidad está inmerso en todo. O sea, parecería que en un principio caímos en ese juego, en esa idea de creer que la materialidad solamente se refería al tema del 69B, a todo esto, pero ya hemos señalado que en la verificación del domicilio, en la devolución de saldos a favor, obviamente en el tema de las auditorías, razón de negocios, esquemas reportables, y que si bien es cierto no se puede inventar la materialidad, porque habrá quienes la entreguen un año después y espérame, déjala, acabo de fabricar, bueno, ahí sí ya ni cómo ayudarlos, pero sí se puede complementar, ¿no? Y en esto me atrevería a señalar, incluso, valga la referencia, y usted corríjame si digo alguna incongruencia, pues incluso hasta las asambleas de accionistas en donde se toma alguna decisión al respecto, las asambleas extraordinarias, en donde tenga que ver con el objeto de la sociedad, también tiene plena y absoluta validez como un tema de materialidad. Porque finalmente la parte societaria, que forma parte elemental del acto jurídico de la creación de una sociedad mercantil, de una sociedad de una ficción jurídica, pues también es un elemento, yo diría, sustancial, elemental de entrada para poder acreditar la materialidad que se va a derivar, por supuesto, en etapas. Ahora bien, si la empresa cuenta con un aspecto de compliance, híjole, estaría fantástico, porque así delimita las áreas, las facultades, las responsabilidades, y ya sabrían en cada área cuáles son los elementos o medios de prueba. Eso considero que
no se le ha dado la suficiente visualización o atención en el sentido de que el mismo compliance podría ayudar al tema de la materialidad, porque ya quedarían como más acotadas, definidas, restringidas las responsabilidades de cada área, y estos tendrían quizá unos elementos de prueba distintos entre sí que se complementarían. Aquí la cuestión es qué contribuyentes tienen la posibilidad de poder establecer un mecanismo de estos controles. La mayoría de los contribuyentes, la base de los contribuyentes, tienen posibilidades de pagar un servicio para tener con esta protección. Ese es el problema, ¿no? Bueno, pero es que también, perdón, para los empresarios, desgraciadamente, tienen ese prejuicio de que es complicadísimo, eso solo es para empresas transnacionales. Es correcto. Eso, ¿no? El oficial de cumplimiento puede estar en una empresa de 20 personas, ¿no? Claro. La verdad es que, y eso incluso infiere en el tema de responsabilidad penal de las sociedades mercantiles, de las personas morales. Pero yo creo que hay que romper ese paradigma, ese estigma, esa idea que se tiene de que no, el compliance es algo complicadísimo, eso no tengo ni idea. Yo creo que se puede implementar a todos niveles. Sería lo más ideal, estoy de acuerdo con usted, doctor. Cada departamento, cada área específica, un responsable, y que el accionista como tal, el administrador único de una sociedad, estuviera tranquilo porque se está cumpliendo y cada departamento hace su función, y cuando venga la autoridad pues está todo servido. Claro. Definitivamente sería, y a la autoridad le agradaría porque pues le hace más fácil su trabajo, ¿no? Claro, aunque al final del día no es una garantía del 1000%. Claro. ¿Por qué? Porque aquel que cumpla su impuesto al día y tenga el compliance no queda exento de que un proveedor está ilocalizable y ya con eso es un EDO. Y espérate, bueno, ¿qué podemos esperar si la Suprema Corte es un EDO? Claro. Ups. Exactamente. Es lo que al iniciar esta charla comentábamos. ¿Qué va a pasar? O sea, estamos hablando de las revisiones, de la materialidad que hoy la autoridad está pretendiendo, pretende exigirle a los contribuyentes que están siendo sujetos de revisión. Pero digamos, ¿qué va a pasar con estos reciclo, personas físicas, de aquí en adelante? Cuando muy confiado dicen, espérame, pues yo soy una persona innovadora, tengo ganas de trabajar, y por lo último que me va a pasar la mente es conservarlo, porque paso por un primero proceso de decir, bueno, no, pues es que yo no tengo que acreditar deducciones como tal. Entonces, espérame, ya te llevaste un dedo entre las patas por andar haciendo esa circunstancia, ¿no? Entonces, hasta ese trasciende o va a trascender la materialidad. Vamos, como usted decía, vamos a seguir hablando todavía un buen rato sobre ese sentido. Claro. Porque el ordenamiento, los ordenamientos legales, en este caso Código Fiscal, la ley del impuesto sobre la renta, establece esa posibilidad, claro, esa flexibilidad, pero a la vez no, depende, ¿no? Claro. Habría que sugerirle a quienes nos hacen el favor de ver pues este tema, que hay mucho de qué hablar y que no hay nada, si no me equivoco, en el mercado sobre los riesgos de los reciclos, ¿no? Así no es. Confiarse, ¿no? Como usted bien lo señala, y que al final del día es que no tengo obligación de llevar a la contabilidad. Bueno, y espérame, ¿te pueden auditar o no? Claro. No, pues ni siquiera como lo que estábamos comentando, que se te respete el principio de legalidad y te llegan una visita, sales publicado, ¿no? Entonces, y espérame, pero es que yo no tenía... Pues es que pues tienes que tener gastos, y con los gastos pues tiene que cumplir con ciertas, y de ahí le van sacando lebrita hasta hacer todo el estambre completo, ¿no? Entonces, ese es el riesgo como tal. La autoridad, la contrariedad, la falta de armonía, ¿no? La antinomia de las propias disposiciones genera esa conducta para que el contribuyente caiga en ese supuesto. Yo me atreví a señalar que, derivado de todo esto que hemos comentado, habría dos escenarios: oportunidades en el Código Fiscal y trampas del Código Fiscal. Es correcto, ¿no? Exactamente. Porque más que antinomia, pues parece que pone de pechito, valga la expresión, en algunos escenarios al contribuyente cuando éste no advierte los riesgos y no conoce todos los efectos que pueda traer consigo, hasta lavado de dinero. Claro, es correcto. Y en ese contexto, la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. Es correcto, así es. Pues no sé, maestro, si quiera cerrar este comentario, esta charla, que la verdad se me fue rapidísimo. Ya nos quedan escasos minutos
algunos comentarios complementarios a todo esto que hemos señalado, que por supuesto tendríamos para muchos cafés y para muchas charlas. Claro, pues únicamente la situación de aquellos contribuyentes que están siendo sujetos o que les acaban de notificar algún acto administrativo, se alleguen de todos los elementos, porque la autoridad, aunque ustedes no sean considerado un EDO, que no hayan participado, la autoridad va a tratar de presumir operaciones inexistentes. De ahí que es muy importante se alleguen con los profesionistas, los contadores, los administradores, los abogados, para exhibir la documentación, hacer una explicación adecuada de cómo opera la empresa, el ente económico, para que no sean víctima de esta presunción como tal, mi estimado doctor. Claro, y tener una revisión, diría yo, de cada una de las etapas de las responsabilidades de cada área, y que cada área le dé la importancia, la atención de cada uno de los documentos que van, a final del día, como aspecto material, que van recabando de la existencia de esa etapa, de ese proceso. Claro. En algunas ocasiones algunos clientes dicen, es que esto ya lo iba a tirar, espérame, te sirve, es materialidad, claro, es información, ¿no? Claro. Más vale que sobre, ¿no? Y en este contexto no es llenar de papeles a la empresa, no es llenar de información, sino de constancias de lo que ha existido. Es correcto. Y que es finalmente una documental, ¿no? Claro. Ya en algún momento ya habíamos comentado de otro tipo de pruebas que podría ser la documental pública del Instituto de Acceso a la Información Pública, en donde conste que ese funcionario no conoce ese tema y demás, pero es otra historia, claro, y eso ya sería en materia de litis. Así es. Pero por lo pronto es válido, y considero, y siempre lo he señalado así, que la materialidad se puede complementar, no crear, ¿no? Es correcto. Aquí la materia no se crea ni se destruye, solo se complementa. Se complementa, se transforma, exactamente. Y en ese sentido, bueno, pues ese es el, digamos, la parte vulnerable de muchos colegas y algunos contadores en no percibir exactamente qué documentales sí van a ir complementando a lo largo del tiempo. Claro. Porque si bien es cierto, el acto jurídico cuando nace es el primer elemento de materialidad, no obsta o no le quita la posibilidad de que a lo largo del proceso pues se vayan incorporando mayores elementos, ¿no? Es correcto. Es más, 2 años después, se puede complementar eso mismo, ¿no? De irse documentando, exacto, complementarse, exacto, es correcto, exactamente. Correcto. Así es. Pues bueno, ¿algún otro comentario adicional, maestro? Yo creo que hay mucha tarea por hacer por parte del legislador, por parte del juzgador en esta tarea de que, si bien nuestro país requiere de la alta recaudación, ¿verdad? También es cierto que el derecho de los contribuyentes no debe de pasar a un segundo grado. Tiene que tener también estos poderes, la capacidad para poder contribuir a que el Ejecutivo haga bien su tarea, mi estimado doctor. Y finalmente, si me permite, complementando y derivado de lo que usted acaba de señalar, hay que recordarle a nuestro auditorio que la misma materialidad del tema del 69 y demás va a ser la misma de razón de negocios. Totalmente, totalmente, ¿no? Es correcto. Claro, ya el tema de razón de negocios es otra historia, pero se cuece aparte, pero bueno, ahí nos queda clarísimo que hay una violación directa, flagrante, ofensiva a los derechos humanos en el debido proceso a través de la intervención de un organismo que ni siquiera existe en el reglamento interior del SAT, verdaderamente una ofensa directa a la cara al contribuyente, y además que se violenta el debido proceso, ¿no? Claro. La razón de negocio que ya de alguna forma la autoridad fiscal lo había aplicado, ya lo presumía. Siempre ha existido razón de negocio. Siempre la razón de negocio como tal. Recuerdo en la exposición de motivos de este artículo 5A, no recuerdo si la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores, su gran aportación fue, bueno, que no sirva esto nada más para la cuestión penal, ¿no? O sea, fue su aportación en ese sentido, ¿no? Sí, un absurdo, porque vimos que se establecía en su primera publicación pues que no aplicaba para la materia penal, como bien señala, y al otro año pues que dice mi mamá que siempre sí. Así es. Pero quizá algún legislador le dijo, oye, chécate el 42. Claro. Pues porque el 42 se establece que las facultades de comprobación también pueden servir para iniciar acciones de orden penal. Así es. Pero bueno, con todo y la ignorancia del legislador,
pues el contribuyente es uno de tantos puntos con los que tiene que luchar. Exactamente. Finalmente, sus teléfonos de contacto, maestro, sus redes sociales. Bien, Bueno, si gusta dar sus teléfonos. Claro que sí, nuestro teléfono es 5591-011596, 5535-3724-36. Muy bien, maestro, pues ha sido un honor, un gustazo platicar con usted, se nos fue rapidísimo y bueno, hay mucho que aprendimos de usted. Muchas gracias a cada uno de ustedes por su amabilidad, por escucharnos, esperamos que haya sido de su agrado este programa y nos vemos en la siguiente charla entre amigos. Que tengan una excelente tarde. Gracias. Gracias, saludos a los compañeros de Soluciones Fiscales. CADEFI agradece su preferencia. Los esperamos en nuestro próximo evento. Hasta pronto.